Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo en nombre de Científica Andina. Esperamos encontrarlos bien de salud junto a sus respectivas familias. Soy Ian Navarro, ingeniero de servicio del área de postventa de la empresa. El moderador de esta noche. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Y cumpliendo con la misión de la empresa, ofrecer tecnología y brindar un servicio de excelencia, esa es nuestra razón de ser. Nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que hemos reunido en nuestros años de experiencia, así como la que recibimos nuestros proveedores. Nuestra marca representada son empresas líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Heureka, entre otras. Por lo que contamos con un amplio portafolio de productos que brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir para distintos rubros. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes y sobre todo en esta época de distanciamiento social y cuidados que nos corresponde afrontar. Por ello, tengo el agrado de darles bienvenida a nuestro ciclo de webinars y foros denominado Científica Andina en línea, que hemos preparado especialmente para ustedes. Hoy tenemos nuestro sexto foro de determinación de mercurio y generación de hidruros. Nos acompañarán las químicas Marcima Calupú, Jessica Loaiza, los ingenieros Luis Locio, José Muñoz y Waldo Cayam. Al final de la presentación, ellos nos brindarán sus correos electrónicos en caso de que deseen hacerles alguna consulta. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta el día de hoy. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la opción participantes de la parte inferior de la pantalla, seleccionar su nombre y usar la opción de renombrar. Los micrófonos estarán abiertos para que ustedes puedan participar con sus comentarios o consultas y hacer interactiva esta presentación. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Lo dejo para que continúen. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Marcima Calupú. Estoy ahora encargada del área de postventa de Científica Andina. Bueno, también está aquí conmigo Jessica. Jessica, para que saludes a nuestros amigos participantes. Hola. Hola, ¿cómo están, amigos todos? Buenas noches. Vamos a pasar entonces ese espacio ahora compartiendo de la técnica de determinación de mercurio. Hagan sus consultas, sus inquietudes, todos los problemas que puedan haber tenido. Prepárenlo, ya estamos aquí para poder responder a esto. Hola, buenas noches. Les habla Luis Locio, ¿cómo están? Aquí listo para cualquier consulta que ustedes puedan tener al respecto. Sé que tienen varias, ya conocemos un poquito del tema, así es que sabemos que siempre hay dudas al respecto a este tipo de análisis. ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Waldo Cayam. Un gusto saludarlos de nuevo por acá. Siéntanse libres de hacer las consultas. Estamos para tratar de responder las preguntas. Pueden hacerlo desde este momento, terminando la presentación de mi compañero, José Muñoz. Buenas noches, les saluda José Muñoz. Antes que todo agradecer por su participación en ese nuevo foro que estamos organizando para ustedes. Como ya han comentado mis compañeros, vamos a tratar de conversar sobre la técnica de análisis de mercurio, ¿no? Y sus distintas formas, digamos, métodos. Bueno, estamos a la espera de todas sus consultas, dudas que tengan. Gracias. A ver si, como para que se animen, bueno, primero les quería contar una anécdota que tenemos nosotros acá. Donde yo soy participante de la anécdota. Bueno, yo tuve muchos años trabajando también como ingeniero de servicio, bueno, un poco era haciendo de todo en realidad, ¿no? Yo tenía una cliente muy especial que me llamaba frecuentemente para decirme que su equipo no funcionaba. Y este equipo se trataba de un generador de hidruros y vapor de mercurio, el FIAS, ¿no? Entonces,
ya en el tiempo, digamos, como las llamadas eran frecuentes, yo solamente le daba una respuesta, ¿no? Pero creo que mejor lo cuenta, o sea, cuenta la sensación y la emoción que le producía mi respuesta la persona a la que me estoy refiriendo, que también está presente con nosotros y que también es panelista ahorita, ¿no? Y bueno, la persona a la que se refiere Lucho soy yo. En realidad yo era la cliente especial, yo creo que más que especial era la espesa, porque sí siempre este, lo llamaba para decirles sí, que el equipo no estaba trabajando adecuadamente, pero en realidad era los inicios de mi trabajo con ese tipo de instrumentos. Estamos hablando de hace más de 20 años. Entonces, de hecho que yo cuando hice la presentación hace unas semanas atrás acerca de los fundamentos de la generación de hidruros y arrastre de vapor frío y de las técnicas disponibles para el análisis de mercurio, eh, les comenté de que fue un shock para mí ver el FIAS con todas las tuberías, las mangueritas y tener ese primer encuentro con él fue un poco impactante, ¿no? Ya luego con el tiempo me fui empapando más y claro, lo molestaba Lucho y lo tenía ingeniero, no me sale ingeniero, la absorbancia está baja, ingeniero, no pasa la solución, se me llena de agua. Lo que fuera, ¿no? No jala, en este tiempo me acuerdo mucho que le llamaba de ingeniero, no jala la solución que hago. Y y bueno, él tuvo bastante paciencia conmigo, claro, y luego un día que estuvo por el laboratorio me dijo, a ver, la bomba gira, sí, hay gas, sí, la válvula funciona, sí, entonces el equipo está bien. El problema eres tú. Y en realidad sí es cierto, ¿no? Bueno, ahora que me toca estar de este lado, en realidad sí, pero en ese momento uno como analista, con toda la carga de muestra encima, te sientes como pues sin herramientas, ¿no? Porque justo una persona nueva en ese momento, pues era mi sentir. Luego sí, tuve que meterme a leer, a ver el manual, a ver cómo funcionaba el equipo y bueno, después ya la cosa cambió, ¿no? Ya es un tema de también poder conocer bien cómo funciona, cuál es el fundamento de la técnica y en realidad el instrumento es teniendo bien la bomba peristáltica, la válvula, no teniendo atoradas los cubos de reacción y teniendo en buen estado todas las tuberías, la celda, no debería haber ningún problema. No sé, Lucho, tú en ese momento creo que me querías matar, ¿no? De tanto que te llamaba. No, no era eso, pero no llega tanto a mí. Mi maldad no podía ser tanta, pero yo lo que puedo, digamos, lo que yo tenía como conclusión del equipo, era que finalmente lo único que hace este equipo, digamos, hablando del FIAS o del FIM, es reemplazar muchos procesos que antes eran manuales, ¿no? O sea, yo he visto el trabajo manual, entonces podía más o menos visualizar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque antes, y yo lo he visto en Mercurio en dos, digamos, situaciones distintas, en clientes distintos que tenían sistemas muy, muy antiguos. Entonces, este tema, digamos, de hacer la reacción misma con el reductor o en todo caso con el cloruro estañoso, en el caso del mercurio, era un procedimiento manual, ¿no? Entonces se tenía que hacer, digamos, abrir un vaso y soltar ahí la muestra, digamos, en este vaso estaba la solución reductora, y luego cerrarla rápidamente y luego hacerle
presionar un botón para que por ese botón pasara un poco de gas y parece que de allí empezara a arrastrar el vapor directamente, digamos, a una celda que se colocaba encima del quemador de un equipo de absorción atómica, ¿no? Para leer. Entonces, digamos, en el caso del mercurio, inclusive, o sea, se le hacía pasar por una especie de quitasato que estaba con hielo para poder condensar si venía con humedad, digamos, en parte, digamos, del tubo, y que pasara lo más seco posible hacia la celda, ¿no? Porque si no, llegando a la celda, al final se podían empañar las ventanas y no te dejaba leer. Entonces, el equipo en realidad lo único que hace es eso, ¿no? O sea, en toda esta construcción, digamos, que tiene el equipo, lo único que hace al final es mezclar las cosas, ¿no? De manera automática y darle las secuencias correctas, ¿no? En un momento está pasando la solución de arrastre, que es la solución ácida, junto con el borhidruro, el cloruro estañoso, y luego, digamos, la válvula gira para que la muestra ahora se mezcle, digamos, y haga la reacción, ¿no? Como explicó Merci también cuando ella hizo los fundamentos. Solamente es una pequeña tubería que tiene alrededor de 7 centímetros donde se hace toda la reacción. Y luego pasa por el separador gas líquido, que lo que hace justamente es tratar de tener el gas, digamos, que se produce después de la reacción. Y ese gas pasa por una membrana. Entonces, por eso es que mi respuesta era, Merci, ¿la bomba gira? Sí, me respondía. ¿La válvula se mueve? Sí. ¿El gas está pasando? Sí. Entonces, el tema era, el problema es tuyo. Y el problema es tuyo no significa que fuera ella nada más, ¿no? Sino que el tema era que de repente ahí eran cosas externas al instrumento, como podría ser la preparación misma de las soluciones, o digamos, cualquier otro punto, digamos, que estuviera externo al instrumento, porque lo único que hace el instrumento es eso: mover una bomba, girar una válvula y hacer pasar gas, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y no hay más realmente, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tema aquí, y era por qué mi respuesta, ¿no? Entonces, yo sé que a muchos les pasa también a veces esas cosas, y a veces no sabemos, digamos, resolverlas en el momento, porque a veces nos parece demasiado complejo, pero no es complejo, es simple más bien, ¿no? Entonces, simplemente hay que seguir las pautas que también ya las dieron, no sé si, bueno, no sé si todos estuvieron, pero son unas pautas que son sencillas, ¿no? Que son medir flujos, y ver, digamos, cualquier otro tema, que no hay una fuga, etcétera, que la membrana esté bien y todo eso, y debe salir. Otra historia es el arsénico, pero eso ya se lo dejo para que lo cuenten aquí mis compañeros, porque el arsénico también es un tema que también es un dolor de cabeza para muchos, ¿no? La parte de hidruros. De hecho que sí, cuando el Lucho menciona de que aparte del equipo también hay que tener otras consideraciones, es cierto, o sea, a veces pensamos que el equipo es el problema, pero en realidad el equipo como tal está todo bien. Pero ¿qué pasa si las soluciones en este caso los reductores, ya sea el borhidruro o el cloruro de estaño cuando hacemos mercurio, son soluciones que las tenemos días, son pequeñas cosas que van haciendo diferencia y van menguando en la capacidad en sí del análisis. Lo otro también es el tema de los estados de oxidación de los elementos. Tal es el caso del arsénico, el selenio, el antimonio, el bismuto. Son elementos que requieren una prereducción antes de ingresar al equipo. Si nosotros no tomamos en cuenta ese tema, vamos a tener problemas para poder hacer una buena cuantificación de los elementos. Entonces yo voy a compartir un momento una tabla en la cual se puede ver cuáles son los estados de oxidación para poder tener una reacción de la generación de hidruros o la formación del hidruro volátil, que es el que va a llegar a la celda
de cuarzo del equipo de absorción atómica, en este caso el FIAS, que es un generador de hidruros con inyección de flujo, envía el vapor de hidruro a la celda que está colocada en el equipo de absorción atómica, ¿no? Entonces, para poder tener esta generación eficiente, nosotros necesitamos asegurar que los elementos estén en estados de valencia adecuados. Entonces, cuando trabajamos la preparación de la muestra, nosotros lo que conseguimos allí es que la muestra esté en su estado de oxidación más alto, porque justamente trabajamos con ácidos minerales, son oxidantes muy fuertes y vamos a tener arsénico en estado de valencia 5, al igual que el antimonio y bismuto, el selenio y el teluro van a estar en estado de valencia 6. Estos estados de valencia quiere decir que han perdido esta cantidad de electrones. Entonces son unos cationes que necesitan ser reducidos. Y para que se produzca esa prerreducción antes de ingresarlos al equipo, usamos justamente estos agentes reductores, ¿no? Adicionalmente al borohidruro, que es el que se usa en el equipo, se tiene que hacer una preparación previa de estos elementos para poder ingresarlos al equipo y poder tener una mejor eficiencia de la reacción de óxido-reducción. Entonces, cuando nosotros tenemos el arsénico en estado de valencia 3 es cuando vamos a tener las condiciones óptimas para poder generar la arsina, que es el hidruro de arsénico, que es el que va a ser el que se va a ir a la celda de cuarzo. Y lo mismo pasa pues con los otros elementos, por eso es que tenemos que vienen con los equipos FIAS, vienen los manuales donde están las condiciones recomendadas para cada elemento y donde nos explica cómo es que vamos a hacer este paso de prerreducción. Eso es importante también tenerlo en cuenta. No sé, Jessica, ¿tú quieres agregar algo más? Bueno, o sea, en realidad lo que has comentado todo está ya, bueno, completo, pero podría de repente comentar, ¿no? Sobre que lo que tenemos que tener idea acá es que esto también es una técnica en la forma de decir que es la forma de absorción atómica, ¿no? Pero lo que lo diferencia a lo que trabajamos en flama y en horno es que al momento que se hace la reacción química estamos obteniendo un hidruro. Ese hidruro, bueno, va a estar en un estado gaseoso y es lo que intentamos tener como producto en la torre de separación. Más adelante creo que estaba la torre, no sé si está ahí. Y esto debe de ir con el flujo del gas, ¿no? Del argón hacia la celda. Cuando hablamos de un FIAS, ¿no? Porque en un FIAS vamos a poder tener todos estos hidruros que ha mostrado Mercy. Bien, entonces, aquí, si este hidruro no se forma por la reacción química, donde estamos justamente viendo el color verde, yo no sé, ajá, sí, Mercy, ajá, ahí, ¿no? En ese espacio pequeño, que es un lacito, que se le llama justamente ahí, lo han llamado lazo de reacción. Estamos buscando que en ese espacio se encuentre la muestra con el reductor para que se pueda formar este producto, que es el hidruro. Ese espacio. Entonces, si no se logra formar ahí con la reacción química, así tengamos bien el flujo, esté limpio, de repente más allá de esto, no vamos a tener, ¿no? el producto de hidruro. Es importantísimo entonces que llegue a ese punto verde, donde estaba ese lacito, que llegue la muestra y el reductor en buenas condiciones. Y bueno, en realidad acá
cada espacio de lo que hace el recorrido de la muestra, del reductor, del carrier, es importante. Los tiempos tienen que ser los considerados. Y eso a veces en la rutina del trabajo en que tenemos el día a día, lo dejamos, ¿no? O sea, olvidamos que esto es una reacción química. Y a veces no está ingresando bien el reductor o está ingresando con burbujas o la muestra no llega en la velocidad que debe llegar, cosas como esas, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan los problemas que posiblemente encontramos en el día a día. Y no nos paramos a analizar porque no nos da el tiempo, ¿no? En el laboratorio, todo lo que hemos trabajado en el laboratorio, sabemos muy bien que adolecemos de eso porque ya si no está bien, entonces, ok, vayamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo sacamos todo, volvemos a ponerlo todo bien y funciona. Pero no llegamos a analizar cuál fue el problema en ese momento. Y así vamos acumulando, hasta que un momento llega y simplemente todo cae, ¿no? Todo el sistema. Y yo estaba repasando este instante del lazo de reacción, y así como el lazo de reacción también tenemos más adelante la torre de separación, ¿no? Podemos observar ahí que están las gotitas, o las burbujitas, mejor dicho, ¿no? Y ese es empujado ligeramente por una presión de argón, ligeramente. Si empujamos, si tuviese una presión muy alta, ¿qué va a pasar? Estas burbujas, estos gases, ¿no? Que se han generado de generador de hidruros, los hidruros, disculpen, se van a ir rápidamente a la celda. Entonces vamos a tener posiblemente una señal baja. Y si fuese muy lenta, la presión fuese muy baja, ¿qué va a hacer? Igual también como que va a estar contenida en la parte baja, o incluso se puede ir con el drenaje, en el drenaje se puede ir, ¿no? Entonces, estas pequeñas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, pero conociendo también cómo funciona cada uno de las partes de este proceso, ¿no? Ustedes, no sé, nos dirán en qué momento podemos tener este problema. Yo he tenido tal problema. Coméntenos, a ver, vamos a analizar lo que ustedes hayan podido pasar con esta técnica, que, hay que tenerle bastante paciencia, sobre todo en el arsénico, porque es un elemento muy sensible, suele tener una señal también baja a comparación de otros elementos químicos, ¿no? Y analizar como estamos haciéndolo ahorita. Jessica, bueno, disculpa que te interrumpa, pero bueno, No, también no te nos han preocupes. escrito por el chat un par de preguntas y bueno, no sé, me gustaría, bueno, la primera es de Gladys Escobedo, acerca de cuál es la manera más rápida y efectiva de limpiar la celda de reacción. No sé si Gladys pudiera activar su teléfono, perdón, su micrófono y también comentarnos si tiene algún problema y por eso hace esta consulta. Hola, ¿me Buenas escucha? noches. Sí, Gladys. Buenas noches. Sí, mi pregunta era porque yo en una época trabajé con el FIA 100 y, por ejemplo, cuando una muestra, ya sea de arsénico o de mercurio, venía muy alta, pues lógicamente se contaminaba la celda y teníamos que hacer la limpieza. El tiempo ha pasado y me imagino que hay mejores técnicas de limpieza porque era volver a desarmar, limpiar y volver a armar, alinear y hacer todo lo que se tenía que ajustar. Gracias, Gladys. Hola, Gladys. Bueno, la forma de limpiar de la celda en realidad sigue siendo la misma. Hay que desarmar cuando ya vemos si es que ha subido la muestra de alguna forma, la forma líquida, porque por una presión muy alta del argón puede que haya ido por el conducto hacia la celda, ¿no? Y puede haberse quedado ahí ligeramente pequeñas gotas que a veces no lo observamos. Entonces sí hay que desarmarla y hacerle
una limpieza con ácido fluorhídrico en un 40%. Si no hubiese este tipo que no se ensuciase de esta forma, en realidad no sería necesario, ¿no? Posiblemente estas muestras concentradas que estabas comentando hayan tenido también una reacción de repente un poco más enérgica y lo que estaba ya tarado, un cierto flujo para que el hidruro pase de forma usual, haya aumentado un poco más la presión y estas muestras hayan ingresado hacia la celda, ¿no? Porque si solamente fuese concentración en forma de hidruros, no hubiese sido necesario tener que sacar y lavarla. Es probable que haya ingresado la muestra en líquido y ahí es donde se ensucia, se contamina. Gracias, Jessica. Bueno, tenemos otra pregunta de la consulta de Vladimir. Bueno, la voy a leer y si Vladimir gusta, luego puede también activar su micrófono. Nos dice, en el caso del mercurio, ¿cuál de las técnicas es más eficiente? ¿Técnica del FIMS, 400 o FIAS? ¿Y cuál es la diferencia y en qué casos aplicarlos cada técnica? No, Vladimir, si deseas explicarnos un poco más tu consulta, puedes activar tu micrófono. Podemos ir comentando. En realidad, el FINS o FIAS, en el tema, digamos, de principio de funcionamiento, son exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, el FINS tiene un mejor límite de detección, pero el sistema es exactamente el mismo. O sea, la diferencia está en que si puedes observar aquí en donde está la figura del analizador de mercurio FIMS, puedes ver en la parte superior, ahí está la celda por donde pasa, en este caso, el vapor de mercurio, ¿no? En el caso del FIAS, la celda se coloca en el equipo de absorción atómica, ¿no? Tiene ahí un soporte, digamos, especial donde se coloca la celda. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, en esto? Es en la longitud de la celda. Mientras la longitud de la celda que va en el equipo de absorción atómica, si no recuerdo mal, es poco más de 10 centímetros o por ahí más o menos, la otra es de 16 centímetros. Eso quiere decir de que tú por el tema de la ley ahí está la figura donde va la celda con el soporte en el equipo. O sea, por la ley de Lambert y Beer nada más te puedes dar cuenta de que eso, digamos, en el equipo FINS, te va a hacer que tú tengas una mayor absorbancia digamos, en el punto, si usas la misma concentración, para la misma concentración vas a tener más absorbancia en la celda del FINS que en la celda del FIAS, ¿no? O sea, esa es en realidad la diferencia. Operativamente, en el tema de reacción, en el tema, digamos, de todo lo mismo que tiene el FIAS, exactamente lo tiene el FINS, ¿no? Podría añadir a esto cuando se tiene la ley de Beer, ¿no? En que te dice que justamente la absorbancia es igual a la absortividad del material, al tamaño de la celda, y hay una constante más ahorita que no estoy recordando, pero es decir, la absorbancia está totalmente proporcional hacia el camino óptico que viene a ser esta celda, ¿no? Entonces, por eso es que en el FIAS, que usa la celda que vemos en la parte inferior, es más pequeña, ¿no? Entonces, cuando aumenta el camino óptico, que es la parte superior, que es la del FIMS, entonces por eso es que aumenta la señal, ¿no? Aumenta la absorbancia. Esta sería la razón por la que podríamos tener mayor señal, entonces un límite menor. Límite de detección menor. Sí, Jessica, también para comentar algunas diferencias adicionales a lo que son las celdas, es básicamente que el equipo FINS es netamente para analizar mercurio por vapor frío.
Por ende, como comentó el ingeniero Locio, es porque ya viene con la lámpara de mercurio detector específicamente para longitud de mercurio incorporado. El FINS es un equipo autónomo con su software. En cambio, el FIAS es como un accesorio y es para hacer vapor frío, si quieres analizar mercurio, o hidruros, ya que la detección lo va a hacer el equipo de absorción atómica, ¿no? Esas son unas variaciones. El tema del FIN 100 o FINS 400 es por la cantidad de bombas peristálticas, ¿no? El FIN 100 tiene una sola bomba peristáltica, el FIN 400 dos bombas, que es netamente para aplicaciones, pero trabajan de la misma manera, ¿no? De una forma correcta. Gracias. Claro, José, una utilidad que le damos al FIMS o al FIAS 400 cuando tenemos dos bombas peristálticas es si necesitamos manipular más reactivos que los que usualmente requiere el sistema para generar tanto el vapor frío de mercurio como los hidruros. Entonces, si de repente por exigencia del método necesitamos que se tenga que añadir a las diluciones que hemos hecho unas gotitas de permanganato, que es lo que realmente nosotros sugerimos que se haga para el caso de mercurio, agregarle gotas de permanganato de potasio al 5% para poder oxidar todo el mercurio. Ojo que para el caso del mercurio necesitamos tener el mercurio en forma de valencia, o en estado de valencia, perdón, 2. O sea que el mercurio tiene que estar sumamente oxidado. El mercurio trabaja con valencia +1, +2. Necesitamos que ingrese con valencia +2. Entonces, hay lugares donde esta adición de permanganato de potasio para poder oxidar totalmente el mercurio lo hacen de forma manual, ¿no? Se hace de forma manual, a cada fiolita se le agregan gotitas de permanganato de potasio. Pero si queremos automatizar nuestro análisis y agregar en línea el permanganato de potasio, usamos el FIAS o el FINS 400 para poder poner una línea para la adición del permanganato de potasio a nuestra muestra y no hacer ese paso manual de agregarlo, de agregar las gotas, ¿no? A cada fiola en la dilución. Esa es una de las aplicaciones, como bien decía José. O sea, va a depender un poco de qué es lo que nosotros manejamos, ¿no? ¿Cuáles son los reactivos que manipulamos para hacer el tratamiento previo de la muestra? Para complementar un poco también el tema, como comentaba José, sí, el FIAS, a diferencia del FIMS, el FIAS es un equipo dedicado que ya cuenta con su propia lámpara, como comentó José, y con su propio detector. Entonces, este detector tiene una sensibilidad máxima a 254 nanómetros, es decir, es dedicado, encargo. En cambio, el detector para el FIAS viene a ser el detector del equipo de absorción atómica, ¿no? Que tiene un más amplio rango. Entonces, a ser dedicado tiene, digamos, una mayor eficiencia, ¿no? Acá podemos ver el detector que es para el caso de un FIMS. Disculpen, tengo una consulta por aquí de Carlos Valenzuela. Nos dice si se puede usar el cloruro de estaño comercial en el FIAS o necesariamente debe ser de grado reactivo. Sí, en el caso de los reactivos que se usan para trabajar en estos equipos, es necesario tener en cuenta la calidad de estos mismos. No puede ser de industrial, definitivamente. Es más, nosotros recomendamos reactivos marca Merck, y así lo decimos así literal a los clientes porque hemos tenido también algunas dificultades con algunas otras marcas. Entonces sí es importante tener muy en cuenta la calidad de los reactivos y de los ácidos a la hora de trabajar en estos equipos que nos van a permitir analizar trazas de estos elementos. Bueno, yo quiero comentar algunas cosas que suelo escuchar a veces cuando voy a los clientes, ¿no? En que a veces consultan y me dicen, ¿qué ácido debemos usar?
y nosotros pues estamos en el grado QP o el grado suprapuro, el grado ultrapuro, ¿no? ¿De qué depende qué calidad tengo que usar? Depende de qué tan bajo el límite de detección quieran llegar. Si es que usamos un grado QP, y bueno, y dentro del certificado no tiene otras interferencias que podrían causar para llegar al límite, no habría problema, ¿no? Ahora, si me pasa, y esto, ¿por qué lo consultan? Porque a veces están usando, me parece, otra calidad de ácidos, y en el tiempo, como van leyendo bastante tiempo, ellos van reforzando que eso está bien. Van reforzando que como va dando resultados, está bien el análisis. Y en realidad sí está bien. El problema va a ser en que el límite, posiblemente con el que en algún momento hicieron el análisis con la estadística para hallar el límite de detección, ya no va a ser el mismo, ¿no? Y entonces posiblemente van a estar leyendo por encima del límite de detección que en algún momento hallaron en un inicio. Ahí es cuando no lo notan, y ya se llega a notar posiblemente cuando sean problemas pues de concentraciones más bajas, ¿no? Y eso hay que cuidar tanto el agua y los reactivos y el ácido, ¿no? Esto es algo que pasa comúnmente, van reforzando procedimientos que piensan que está bien porque están sacando igual resultados, y bueno, lo que está al final afectando es en el límite de detección. Bueno, sí, entonces ahora pues sería momento de empezar a hablar un poco de situaciones difíciles, ¿no? Bueno, como las que a mí me pasaba, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí? A veces tenía la situación de que no ingresaban las soluciones, entonces yo apretaba el tornillo del magazine pensando que haciendo esa presión sobre la bomba peristáltica iba a conseguir que el líquido pueda ingresar, ¿no? Esa era mi idea errónea. Pero, José, Waldo, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Para comentarte, Mercy, eso es, bueno, iniciemos con el hecho de las mangueras, como pueden ver en la foto. Las mangueras del Carrier son las amarillas y las del reductor son las rojitas, ¿verdad? Cada manguera viene con un diámetro diferente y eso es por la misma aplicación. ¿Por qué? Porque cada uno va a llevar un flujo diferente. Ahora, el hecho de apretar mucho los magazine, que son las perillas, no te va a ayudar a mejorar ese flujo. Más bien lo que vas a originar eso es a deteriorar la bomba peristáltica, deformar los rodillos y por ende, si no tiene una buena lubricación, puedes hasta, como ves en la foto, esa parte negra, romper las mangueras. Entonces, a lo que yo menciono sobre los diámetros es ¿por qué? Porque con un ajuste suave, no tan fuerte, ya estás dentro del flujo que necesita, digamos, el equipo para realizar la reacción química y poder analizar, sea mercurio o sean otros analitos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Los cuidados que tenemos que tener en ese caso. ¿Por qué? Porque muchas veces la bomba peristáltica, esos rodillos, como le menciono, se deforman y por ende ya no va a succionar. Entonces vas a tener pues problemas de inestabilidad, ¿no? Capaz en un momento tu RC va a ser muy elevado y no te percatas si es porque la bomba no está girando ya eficientemente, ¿no? Sí. Me ha pasado muchas veces eso. Sí, José. También para complementar lo que dice José, bueno, estos seguros que son a presión, recomendar que siempre que terminen las actividades, las lecturas, las dejen sueltas, para que sus mangueras les duren más, ¿no? Y no presionar con demasiada fuerza, porque a veces también pasa que presionan, ajustan mucho hasta que se detiene la bomba,
comienza, a veces nos llaman y dicen mi bomba no gira, o gira lento, o hace un sonido, entonces porque está muy presionado. Entonces hay que ejercer la presión suficiente, para eso también hay que tomar, digamos, o medir los flujos necesarios en cada manguerita antes de, digamos, para calibrar, ¿no? el volumen, el flujo que está ingresando, ¿no? No hay que ejercer mucha presión, es la recomendación. A ver, yo quería agregarles algo ahí. Hay un término que se llama, en general, para cualquier tipo de bomba, cebar la bomba, ¿no? No sé si alguno de ustedes la habrán escuchado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo tengo algún tipo de bomba y tengo una tubería vacía con aire y tengo que aspirar un líquido, o sea, a veces por más que la apriete o por más que le dé velocidad, o sea, no va a fluir, ¿no? Y eso es porque tiene aire. Entonces se tiene que romper eso. Eso es, digamos, como no sé si ustedes han visto películas antiguas donde, o cualquier tipo de película donde roban gasolina, ¿no? Entonces tienen que darle una aspirada, meter una manguera, darle una aspirada para que el flujo llegue y una vez que, digamos, por vasos comunicantes lo ponen abajo y empieza a fluir solo, ¿no? Por gravedad. Entonces, en este caso, o sea, la recomendación es, o sea, no girar la perilla, digamos, que aprieta las mangueras cuando ustedes, digamos, han cambiado las mangueras, están nuevas, no tienen nada dentro, tienen aire. Entonces, lo único que van a hacer es colocar las mangueras y solo con el dedo nada más van a apretar. O sea, van a apretar suavemente y hasta ver que, digamos, el líquido empieza a fluir. Una vez que empieza a fluir, ya giran la perilla en el valor que lo tenían antes. No necesitan hacer más, no necesitan presionar más ni menos. Entonces, y eso va a empezar a fluir solo. Esa es una de las cosas que yo aprendí con la experiencia, ¿no? Porque si uno lo pone ahí y la manguera está vacía y por más que lo aprietes y lo aprietes y lo aprietes, no va a pasar, ¿no? Entonces puedes pensar inclusive que está atorado, pero no está atorado, es simplemente que el aire que está ahí no permite, digamos, que el fluido pase, ¿no? Ok. Sí. Gracias, Lucho. Sí, en realidad ese fue uno de los primeros problemas que yo tuve en mis inicios allá por los años, mejor no les digo en qué año. Pero sí, bueno, sí tú me enseñaste a cómo lidiar con ese tema. Lo otro que también pasa y que afecta directamente a la precisión en el análisis, que me imagino que les ha pasado a muchos de los usuarios que de pronto están ahorita en este momento con nosotros, es cuando se obstruye ya sea los cubos de reacción, ¿no? del manifold, o se obstruye la válvula de inyección. Entonces, definitivamente allí, si tenemos alguna partícula propia de la matriz de la muestra o alguna partícula porque las sales, tanto del boridruro o del cloruro de estaño, se han adherido a las paredes, tanto de las tuberías como de los cubitos de reacción, y estas partículas nos generan obstrucción, allí vamos a tener serios problemas de precisión. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, no? Ahí lo que cumple un rol fundamental es el hecho de limpiar bien el sistema al terminar las determinaciones. Eso con el fin de que no se nos llene se nos recubra de sarro por los mismos depósitos de las sales, ¿no? Por eso es que nosotros sugerimos al finalizar aspirar por lo menos unos 250 mililitros de ácido clorhídrico 1,1 o ácido clorhídrico al 50% para poder limpiar cualquier resto de sales que puedan haberse quedado en el interior del sistema y puedan generarnos obstrucción. También cuando trabajamos con permanganato de potasio, dentro del sistema se quedan restos de precipitada de óxido de manganeso, que es un sólido marrón.
Entonces, ese producto de reacción también nos genera partículas que van a obstruir a la larga los cubitos de reacción. Entonces, para trabajar o para, mejor dicho, para eliminar esos restos de óxido de manganeso, es recomendable usar una solución de cloruro de hidroxilamina al 10% y hacer aspirar, al finalizar el trabajo, aspirar también para poder limpiar todos esos restos de óxido de manganeso que puedan generarnos problemas. Hola, bueno, aquí Álvaro nos escribe, nos pregunta cuál debería ser el flujo óptimo de la solución carrier y reductora y del gas de transporte. Sí, bueno, no se olviden que si desean hacer consultas también pueden hacerlas directamente activando su micrófono. A ver, para el carrier estaría más o menos en 911. Hay que medir con una probeta, ¿ya? 911 mililitros por minuto. Ajá. Y el reductor sería de 4 a 7, 5 a 7 por minuto, mililitros por minuto. Ujú. Y lo otro que estaba consultando, el gas de transporte, el flujo es de 40, esto depende mucho, 40, 50, por ahí aproximadamente está, habría que, de acuerdo a las condiciones, también, ¿no? Esto sí creo que no me recuerdo si es litros, José, que tú debes tener ahí más claro el Creo flujo que, del... si mal no me equivoco, también es mililitros por minuto en flujo, pero es bajo. O sea, si estás trabajando con, por ejemplo, el equipo FINS, como el equipo FINS, la manguera que va de la torre de separación a las celdas de 30 centímetros, se usa un bajo flujo, alrededor de los 30. Con eso tienes una buena absorbancia. En cambio, si estás utilizando el FIAS, que ya estás trabajando con una manguerita de la torre a la celda de 1 metro, el rango es entre 50 a 70, ¿no? Un poquito más capaz. Pero creo que, si mal no recuerdo, es mililitros por minuto también. Ujú. Claro, esto se ajusta en realmente el flujo, más que todo el de gas, Lo que, hay que ajustarlo en las exacto. condiciones en las que está en ese momento el equipo, ¿no? Como le estaba comentando, esas tuberías, como cada tubería viene con un diámetro ya específico, no es necesario apretar tan fuerte para obtener esos flujos, ¿no? Hay una forma, como están viendo ahí, de poder medirlos, es conectarlo y, digamos, succionar el carro en una bureta y el reductor igual y ver en 1 minuto, calcular el tiempo en 1 minuto cuánto ha jalado, ¿no? Pero con el simple hecho de ajustar las mangueras por esos diámetros ya están en los rangos, ¿no? O sea, por eso no hay problema. Yo, en mi experiencia, más le dedico el tema del gas, sí, puedo modificar, puedo subir a 30, 40 o un poquito menos, de acuerdo a mi sensibilidad, ¿no? Capaz estoy con 40 y obtengo un valor X en absorbancia con mi patrón, y puedo jugar con ese flujo, ¿no? No es que sea específico, eso sí hay que tenerlo claro, no es que sea un 30 y siempre tiene que ser 30, no. Puede ser más, puede ser menos, y te vas a dar cuenta de la sensibilidad que vas a obtener. Mayor sensibilidad, bueno, vas a mejorar tu límite de detección y vas a trabajar de mejor manera para las muestras que tú tienes, ¿sí? Claro, lo pueden apreciar en la ventana donde se muestra el pico, ¿no? O sea, ustedes van a ver que a medida que lo hacen más rápido, el pico se vuelve más fino. O sea, Exacto. como la materia no se crea ni se destruye, entonces el pico se hace más largo, ¿no? Pero, o sea, hacia arriba y menos ancho. Pero al final, como una diferencia importante entre generación de hidruros y horno de grafito, por ejemplo, es que en generación de hidruros leemos los valores de absorbancia en altura, ¿no? Entonces eso va a hacer de que yo pueda obtener mayor sensibilidad, como lo menciona José, ¿no? O
sea, lo que van a ver es que va a haber una reducción en el tiempo de salida del pico, ¿no? Y también si el flujo no está yendo bien, van a ver que los picos se hacen anchos y de repente ni siquiera llegan a terminar en la ventana de tiempo de 15 segundos, que es lo que se dispone normalmente, ¿no? Entonces eso es algo que, digamos, es un indicador de cómo está también el flujo en el sistema, ¿no? Sí, eso sí es correcto. Bueno, para indicar también que esos, digamos, son los flujos recomendados, si a veces podemos, si colocamos, por ejemplo, para el FIAS, se recomiendan hasta 70 o entre 100 y 70, no mucho, pero si tú colocas más de 100, 150, vas a notar en la práctica que tu pico va a ser menor. Es porque todo tu mercurio ya está pasando fuera del tiempo aproximadamente de detección y se puede suprimir ese pico. Y lo otro que te va a generar, digamos, utilizar mucho flujo en el gas de arrastre es que tu membrana se va a humedecer en menos tiempo. Entonces, es bueno esto trabajarlo en las condiciones que nosotros, bueno, se recomiendan, pero es básicamente a cómo trabaja el usuario, ¿no? Cómo le están dando los resultados en base a las recomendaciones que nosotros damos. Sí, además otro punto también importante es regular bien el flujo de salida del drenaje, porque también sucede que si la señal o la absorbancia no es buena o está baja, puede ser que también como estamos teniendo un flujo de drenaje muy elevado, puede ser que parte del gas que se está generando, ya sea de mercurio o de hidruros, se esté yendo por el drenaje. Entonces también allí es importante regular todo de la manera más óptima, ¿no? Como dice José, viendo la ventana del pico, ¿no? Para poder apreciar cómo ante cada cambio, cómo está respondiendo el instrumento. Otro aspecto a considerar que es muy importante es, antes de ponernos a trabajar con las bombas, siempre hay que asegurarnos de que el gas esté presente, que haya flujo, ¿no? Para evitar que por ahí ingresen restos a la válvula de no retorno y por ahí puedan dañarse también. Entonces siempre lo primero que debemos de hacer es abrir la llave del gas a un flujo de 50, por ejemplo, y después ya recién trabajar con las bombas. Hubo para comentarles un caso que me pasó, que era, bueno, lo ideal son esos picos, ¿no? Cuando analizas mercurio, un pico bien fino, no tan ancho, y que te dé, digamos, en ese caso, en un FINS, pues con 10 ppb alrededor de 0.160 en absorbancia. Y era que el pico era muy chato. O sea, si ven ese pico, no llegaba ni a la mitad, menos, y era ancho. Entonces, y el tema es que revisando todo, lo que estaba pasando es que si ustedes recuerdan la celda, la salida de la celda va a un filtro de mercurio. Y ese filtro de mercurio va a atrapar todo el mercurio que se está analizando y va a liberar solamente ya digamos, los restos, y el mercurio se va a quedar en la trampa de carbón. Pero eso de ahí tiene que estar, puede ir directamente a una campana extractora o en todo caso puede quedar en el equipo, ya que todo el mercurio va a quedar en la trampa. En ese caso, esa trampa la habían puesto en el bidón de drenaje. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Si tu salida del gas está en el agua, no va a tener un buen flujo de salida y por ende no va a poder determinar bien el equipo. Entonces, también me pasó esa experiencia y era básicamente eso, ¿no? Hay que, digamos, tener bien claro cómo funciona el equipo y para qué sirve cada parte, y con eso les aseguro que el equipo trabaja muy eficientemente, ¿no? José, y bueno, para consultarte y lo que acabas de comentar,
aquí tenían este problema, ese cliente, y no lo habían notado, ¿no? Exacto. O sea, era para podían revisar las válvulas, las conexiones, la tubería que sea la correcta entre cubo, todo estaba bien, pero la absorbancia era muy baja, ¿no? O sea, estamos hablando alrededor de la 10ª parte de lo que debería dar. Y el tema era ese, ¿no? Ese pequeño, digamos, eh, que no debería estar ahí ese filtro, ¿no? En el bidón de drenaje, porque, o sea, el gas que sale, que ya tendría que retirarse para que comience a formar el pico, pues iba al bidón y por el agua que estaba en el bidón no salía y se retenía. Es probable que, no sé, me puedo imaginar que podrían estar queriendo recibir el mercurio en el agua de repente, ¿no? Es lo que... Exacto, es como que la fuerza del aire salía a veces, ¿no? Es por eso que era muy inestable. A veces tenía un piquito más grandecito y después se achataba completamente, ¿ya? Porque el flujo con el que bote el equipo, pues no va a ser suficiente como para que salga por todo el líquido que está aquí, ¿no? Entonces, eso me pasó y bueno, sí, como les comento, pues hay que prestar mucha atención a cada parte del equipo, ¿no? Sí, bueno, Álvaro nos consulta algo más acerca de cuánto tiempo se recomienda guardar los reactivos, la solución carrier y reductora y las curvas de calibración. Bueno, yo recomiendo todos que sean del día. E incluso la solución reductora debería estar en menos de 6 horas, deberían usarse, ¿no? Porque ya luego ya empieza ya también a reaccionar. Bueno, respecto a la curva de calibración, también es recomendable que todo se prepare fresco. Es lo que nosotros siempre recomendamos, justamente por lo sensible que es lo sensibles que son estos elementos, y también por las cantidades o los niveles de concentración que se analizan. Entonces, tal cual dice Jessica, de hecho que sí, en realidad el que más rápido se degrada o se descompone es el borhidruro de sodio. Justo por eso también es necesario ponerlo en un medio básico para que de alguna manera se preserve, y sí empieza a descomponerse y a liberar hidrógeno, y es por eso que no sé si alguna vez les ha pasado, cuando tienen la fiola después de haber agitado y haberla dejado en reposo un tiempo, la tapa de la fiola sale volando, y es por la generación del hidrógeno al interior de la fiola, que es justamente lo que se necesita para poder tener una reacción eficiente a la hora de la generación del hidruro. Entonces, de hecho que sí, las soluciones de la curva de calibración tienen que estar obligatoriamente en medio ácido. La reacción es necesario trabajarla en medio ácido, por eso que el carrier es ácido clorhídrico, tanto para la generación de hidruros como para el arrastre de vapor frío de mercurio. Entonces, esas son las condiciones óptimas para un buen desempeño de la reacción en el interior del instrumento. Ok, José contó una experiencia que tuvo. Yo también por ahí empezó Lucho a contar mis inicios con la técnica. Y Waldo, ¿tú qué experiencia has tenido con estos equipos? O de pronto con el DMA, que no hemos hablado mucho de él, del DMA 80, que es el analizador directo de mercurio. Si es que puedes poner una diapositiva del equipo. Respecto al FIA, sí he tenido una experiencia, es decir, un usuario, un FIMS, me llamaron un día diciendo que el equipo está bien inestable, que el blanco salía elevado. Entonces, habíamos revisado todo, pero el problema seguía, ¿no? Entonces, al final lo que se determinó es que el agua era la que estaba contaminada. Entonces ellos cambiaron de agua y todo se normalizó, ¿no? Entonces, por ahí también hay que tener cuidado, ¿no? No tanto en los reactivos como en
el agua, los ácidos, ¿no? Que sean de calidad, que no estén contaminados, si no nos puede afectar. Y no vamos a saber dónde es, vamos a dar vueltas buscando el origen del problema cuando puede ser algo que no se esperaba, ¿no? Otro de los problemas también, pero ahora en el caso del DMA, igual, el DMA, para los que quizás no conocen el equipo, más han trabajado con FIMS, bueno, el DMA es un equipo que analiza directamente las muestras, ¿no? Se ingresa en estas navecillas de cuarzo, en estado líquido, sólido, y a través de estos hornos se descompone y bueno, no requiere preparación en sí. Lo único la ventaja de este equipo es que se hace una curva de calibración al inicio y esa curva te puede durar meses, ¿no? Entonces, a veces cuando se desgasta también el catalizador, ya comienza, digamos, la curva comienza a caer, entonces ahí se tiene que volver a hacer nueva curva. Lo más frecuente de acá es que el usuario se olvida de hacer las nuevas curvas y siempre dice que su curva está baja, sus estándares están dando baja. Entonces lo que hay que hacer es volver de preferencia, si se puede cambiar de catalizador o volver a recalibrar la curva. Sí, Waldo, para agregar lo que estás comentando, el mismo proveedor te da la especificación, ¿no? Por ejemplo, tú haces tu curva de calibración y verificas con el punto de un ppm. Si ese punto que tú analizas está fuera del rango de más o menos 10%, o sea, estás en 1.2, por ejemplo, entonces ya meritaría volver a realizar una curva de calibración. Lo usual es que con el tiempo decae, pero la ventaja es que puedes hacer una nueva curva y poder seguir trabajando, ¿no? Como mencionas, pues el equipo es para análisis directo, tanto para muestras líquidas, sólidas y gaseosas. Bueno, con eso te estás ahorrando mucho en tiempo de preparación de muestras, ¿verdad? Sí, disculpen, bueno, aquí Jason nos ha dejado una pregunta, pero no sé si es que, Jason, ¿podrías decírnosla? Activando tu micrófono, por favor. Bueno, no sé qué equipo tenga Jason, pero nos consulta algo acerca de la energía. Es arsénico, así que tiene que ser un FIAS. Ya nos dice que la energía que pasa por la celda no es buena, incluso después de alinear, y la celda se limpia con arsénico, dice, ¿no? Ya estamos hablando de la energía del equipo de absorción atómica. José, ¿qué dices? A ver. O sea, porque ahí, o sea, entiendo yo, ¿no? Que si la energía es baja, es porque si no está la celda presente, la energía está bien. Y si pone la celda, la energía baja. O sea, es lo que yo entiendo. Claro, lo que podría estar pasando ahí es el tiempo de calentamiento que tiene la lámpara de arsénico, ¿no? Por ejemplo, si yo enciendo la lámpara de arsénico en mi absorción y está en 40 energía, pero todavía no ha pasado el tiempo de calentamiento completo, que son los 45 minutos, y coloco mi celda, a la larga el continuous gráfico va a bajar. O sea, la estabilidad va a ver que la línea va a ir decayendo. ¿Y es por qué? Porque mi lámpara está calentando. Lo ideal es que cuando la lámpara pasa los 45 minutos y obtengas, por ejemplo, digamos, unos 55 cuentas estable, la estabilidad tiene que mantenerse con y sin la celda colocada, ¿no? Entonces, si está decayendo, puede ser o que su lámpara EDL de arsénico ya está un poco gastada, ¿no? Porque hay casos en que las lámparas pueden subir y bajar, y ese es un indicativo de que tu lámpara no está en buenas condiciones. Entonces, la recomendación sería probar con otra lámpara de arsénico para, digamos, hacer un descarte. sería bueno que nos indique qué valores de energía le da, ¿no? Correcto, sí. Y para saber un poco lo ideal aquí es saber el modelo. Buenas noches. O sea, yo tengo un problema ahí con el arsénico. A la hora de, bueno, yo lo alineo, no todo, ya la celda lo verifico que esté limpia, no lo escribí bien, o sea, la limpio todo, ¿no? Está bien limpio. Primero alineo con manta y sin manta, ¿no? Lo estoy alineando, de ahí, después de haber alineado todo eso, para ponerle la celda,
se me baja la energía a 40, a 38. ¿Desde qué Ya. valor? no, o sea, ella se queda en 38 o No, 40. pero inicialmente, ¿cuánto te da Ah, ya. que coloques la celda? 70, 72. ¿Qué modelo de distorsión atómica estás trabajando? El Pinacle 9000, claro, 9000T, 900T. Ajá. Ya, mira, lo que pasa es, cuando tú trabajas el Pinnacle es un equipo de AA, ¿ya? Ya. O sea, tú tienes la energía del equipo, te la va a dar el haz de referencia, y la muestra, digamos, el haz de muestra es el que te va a dar, digamos, el quemador. Cuando tú trabajas FIAS, en este Ya. caso la energía te la está dando el haz de muestra, por eso que tu energía va a caer cuando trabajes, digamos, tú colocas la celda y va a disminuir la energía. Claro, Es disminuye. usual, siempre cae alrededor de unos 20 puntos, 20 o hasta un poco más de 25 puntos. Y yo te lo digo, por ejemplo, con el mercurio, ¿no? No, el El mercurio mercurio, es un elemento, o sea, ese mercurio me sale perfecto. claro, Ese pero por mercurio eso, el mercurio, por ejemplo, si tú dejas calentar tu lámpara en un Pinnacle, va a llegar energía de 100 a 105 claro, o un poquito sí, más. sí. Cuando tú colocas la celda, te baja a 80, por ejemplo. Entonces, ahí más o menos son 20 puntos de energía y estabiliza. Lo que pasa ahí es que como ya estás analizando por un solo haz, la celda absorbe y es normal que caiga. Ah, ya, Es normal. eso. Pero lo que a uno debe importarlo siempre es la estabilidad. Una vez que tú ya colocaste tu celda, que tu estabilidad en el Continuous Graphics sea lo más cercano a cero. Tanto Ok. para mercurio, para arsénico, todo tiene que ser cercano a cero. Oscilaciones no mayores a 3 o 4 puntos, ¿no? En el tercer decimal. Con eso nosotros nos aseguramos que nuestro equipo es estable. Como estamos comentando, aquí ya viene otra parte, ¿no? O sea, con eso tú verificas que la estabilidad de tu equipo es correcta. De aquí ya viene la parte de inyección de muestra, y ahí viene con el tema de tu preparación de tus reactivos para el arsénico, Claro, de hecho, si has sí, preparado claro. tu boridruro en el momento, si lo Claro, tienes, todo todo es es el momento, todo es el momento, exacto. todo se prepara al momento y se lee, así de rápido. Solo para explicarte un tema nada más ahí. O Ya. sea, lo que tienes que tener en cuenta es que, claro, el comportamiento del arsénico no va a ser igual al mercurio porque el arsénico, como tú sabes, se lee a una longitud de 193, ¿cierto? Entonces, esa longitud está muy pegada, digamos, a la zona ultravioleta ya prácticamente donde el aire ya va a empezar a absorber. Por lo tanto, la energía se ve más afectada cuando, en este caso, digamos, va a atravesar las ventanas de cuarzo que tiene la celda, ¿no? Eso no pasa a la longitud de onda del mercurio porque el mercurio se lee a 254, es un poco más afectado, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué se afecta también así y se nota, digamos, el tema, ¿no? Ahora, lo ideal sería que tú pudieras cambiar las ventanas también, ¿no? Porque con eso te darías cuenta si realmente, porque las ventanas se pueden ver limpias, eso también. Claro. Pero podrían estar, digamos, ya deterioradas, que a simple vista no se ven, ¿no? Ajá. El cambio, digamos, de ahí te podría permitir saber, digamos, si realmente está afectándote o no tanto, digamos, la misma celda, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso hay que cambiarlo también, tengo que tener en reserva esas ventanitas que están a Claro. los costados. Ok. Sí. Y hay un valor, ¿no? 0.750 absorbancia Sí. debería absorber. Lo que normalmente yo recomiendo es, normalmente yo lo hago es alineo yo con el mercurio. Como el mercurio calienta más rápido, yo alineo digamos, la manta y todo con el mercurio hasta obtener lo que menciona, ¿no? Menor a ese valor de absorbancia, y ahí ya, con eso mi celda está alineada, y simplemente ya cambio Ya. a arsénico, ¿no? Eso vale. Eso sí, por supuesto. Ah, ya, bacán. No, es que yo de nuevo tenía que alinear para cambiarlo al arsénico. Yo he hecho pruebas con eso y no he tenido ningún problema. Primero alineando con mercurio y en esa misma condición cambiando al Claro. arsénico. ¿Sí? Ah, ya, ¿Podrías bueno, hacer ya, pruebas? claro, estaría, me recomiendas que yo alinee con mercurio, entonces ya
no hay problema. Sería que nada más que caliente mi celda y que mi energía sea constante, pues, ¿no? Exacto. Como te digo, y como siempre comento, lo importante ahí es la estabilidad. Okay. Sí, es normal, como dice José, que baje la energía, pero mientras se mantenga estable no hay problema. Lo otro es también el acondicionamiento de la celda. Jason, cuando tú lavas la celda, luego la acondicionas usando un estándar alto de Sí, arsénico. sí, algo de 20 ppm, a veces le paso ahí. Primero, antes de todo eso. Ujú. Para que active, pues. Sí, es importante realizar siempre ese acondicionamiento, especialmente cuando hacemos hidruros. Con mercurio es más fácil la cosa. Sí, El trabajo con mercurio es un poco más sencillo, ¿no? sí, Como tú mismo estás indicando. claro, sí, pues el trabajo de mercurio sí es sencillo, es rápido, fácil. No hay mucho problema como el arsénico y leo el selenio también ahí. Ujú. Acuérdate de la prerreducción. ¿Estás trabajando en ambos elementos, la prerreducción en arsénico Sí, y selenio? sí, sí, no, o sea, hay diferencias ahí. Ahorita, no mucho me acuerdo ahorita, pero sí hay diferencias, un poco de diferencias entre el reactante y el carrier. Ya. Sí, Y no, pero me refiero a la prerreducción de la muestra ya, antes de ingresar. ya. La reacción, la prereacción. Ya, antes de. Exacto. Ah, sí, también ahí sí, claro, Con ácido ascórbico, yoduro de potasio claro. para el Sí, arsénico y para el selenio con ácido clorhídrico. sí, pues sí, sí, eso también se aplica. Pues ahí tengo el manual que me has dejado, pues. Todo Muy al, bien. al pie de la letra lo detallo ahí. Qué bueno, Jason, qué bueno tenerte por Sí, acá. sí, pues saludos, Jessica. Muchas gracias por lo que me han hecho, ¿no? Indicar cómo. Yo estaba confundido si es que, o sea, si es baja la luz, no puedo leerlo, pues, ¿no? Entonces, ya me estaban diciendo que si es constante, yo lo puedo leer. Aparte, lo puedo alinear con el mercurio y puedo cambiar de celda para el arsénico y no hay problema. Sí, como te digo, Excelente, en todo excelente, caso, excelente. puedes trabajar, o sea, mientras no muevas más, ¿no? Del equipo, Claro. no habría ningún problema. Ok, muchas gracias con eso. Ya me despejaron algunas dudas. Ok, ok, Jason. Oh, Ya, Jason. gracias. Ya, gracias. Gracias. Ya, hasta luego. Gracias, Jason. Tenemos, bueno, preguntas que están escribiendo al chat. Bueno, a ver. Una es de Álvaro, que nos dice, ¿cuál es la lectura máxima o concentración máxima que lee el DMA? Ya. Luego tenemos un par de preguntas más que nos han dejado en el chat. No sé si contestamos primero a Bueno, mira, Álvaro y luego seguimos con las otras dos, por favor. con respecto al DMA, específicamente tenemos aquí dos modelos, ¿no? Que es el DMA, en este caso el DMA 80 Evo, que es el que analiza hasta 15 ppm máximo, ¿no? Es por el tema del amalgamador que es pequeño. Pero hay otra configuración del DMA 80 amplio rango que ya analiza hasta 300 ppm. Entonces, eso sería hacer, digamos, las concentraciones máximas para cada tipo de equipo. ¿Algo más si gustan agregar? Y sería bueno si Álvaro nos comenta qué tipo de muestra desea analizar o sobre qué tipo de aplicación está referida su consulta. Lo que tiene que tener en cuenta es que sí hay una gran diferencia entre estos dos tipos de equipo, ¿no? El FIAS o el FINS ya, lee soluciones, ¿no? Todo tiene que estar en solución. En el DMA eso no es necesario, ¿no? En el DMA puedo leer la muestra directamente. Eso es para los que no conocen, digamos, este tipo de equipo, ¿no? Sí, bueno.
Bueno, y continuando con el DMA, Rubén Romero también nos deja una consulta. La voy a leer y si, bueno, Rubén quiere, él puede, bueno, ampliar su consulta, ¿no? Usando el micrófono. Nos dice que el DMA, si la calibración del DMA80 es igual a la del FIMS 400 y si puede analizar oro metálico en dicho equipo, en el DMA. No sé, Rubén, si tienes algo que agregar a tu consulta, puedes activar tu micrófono. Bueno, la calibración es diferente. Mientras que el FIAS o FIMS tenemos que preparar la curva de calibración y correrla junto con las muestras cada vez que analicemos. En el caso del DMA, la curva de calibración queda guardada en el equipo y no se cambia mientras no se haga un cambio de algún componente del instrumento. Vale decir, el amalgamador o el catalizador. Si eso se cambian, se tiene que volver a calibrar el equipo. Pero mientras tanto, no. La misma curva sirve para diferentes determinaciones en diferentes días. Obviamente hay que trabajar con un patrón de concentración conocida, puede ser un material de referencia certificado o un patrón interno que les pueda servir de estándar para poder realizar el control de calidad de los resultados. Que igual se trabaja con blancos y o sea, todo tal cual, ¿no? Como mencionó Lucho, la diferencia entre una y otra técnica es que en el DMA no hacemos la preparación de muestras, no generamos residuos producto de reacción líquidos que de pronto tengamos que eliminar, ¿no? No tenemos esa... No tenemos que realizar ese tipo de pasos. No, y lo otro que pregunta si es que se puede analizar oro metálico. En realidad se puede analizar minerales, se puede analizar mercurio en minerales, en muestras de geología, en concentrados. En metales, de pronto sería la parte de la superficie del metal. No hemos hecho la prueba, sinceramente, con oro metálico, pero si el mercurio está contenido dentro de la estructura del metal y es posible que con el calor, porque las temperaturas son bien altas, a las cuales se someten 600 grados más o menos, entonces si es que puede salir el mercurio por el intersticio de la estructura metálica del material que quieran ingresar, no hay problema, pero sí, sí se analizan polímeros, se analizan cerámicas. En ese sentido no hay ninguna limitante, ¿no? Sería cuestión de probar, de repente si tienen un patrón se pueda hacer la prueba. Gracias, Mercy. Bueno, seguimos con el DMA y Juan Pablo Bautista nos ha escrito su consulta. Bueno, la voy a leer. Dice, el DMA80 según manual se pueden leer muestras sólidas. Dice, su flujo diario de muestra, bueno, mi flujo de muestras diarias es líquida. Muestras que no superan los 50 ppb. Pero eventualmente tiene que analizar muestras de carbón sólido, con trazas de mercurio de entre 20 y 500 ppb. ¿Qué consideraciones debe tener en limpieza antes de retornar a las muestras líquidas? Bueno, comenta que actualmente tiene problemas de contaminación por arrastre e inestabilidad después de leer estas muestras. Bueno, supongo que las de carbón, ¿no? Ajá, el equipo tiene una función de autoblanco que ahí me permite colocar un nivel de tolerancia de contenido de mercurio, ¿no? de los blancos, hasta no alcanzar el nivel de blanco aceptable, él va a seguir haciendo corridas o lecturas de blanco hasta bajar los niveles y
y que el sistema se haya desalojado todo el mercurio que pudo haberse quedado de una lectura anterior. Para los niveles que está mencionando Juan Pablo, no son tan elevados realmente. No, no, no hay, no veo unas concentraciones muy altas en ppm. Entonces yo creo que tranquilamente con la función del autoblan puede superar este tema que está consultando. Álvaro nos consulta, ¿cuántos puntos son necesarios, mínimos necesarios para calibrar el DMA? La curva tranquilamente puede trabajar con 6, 7 puntos, pero igual nosotros para asegurar todo el rango del instrumento podríamos colocar más, ¿no? Pero con 6, 7 puntos no habría ningún problema. Disculpa, que mientras más puntos se agreguen es mejor, porque así podemos, digamos, tener un panorama de cómo va a salir la curva. Por ejemplo, acá podemos ver un punto que está afuera, pero a veces he visto en calibraciones que los puntos son similares, de diferentes concentraciones y hasta son elevados. Entonces, si tienes más puntos y por ahí se ha preparado mal la muestra, tú ya puedes saber cuál sacar, ¿no? Y ya te corrige la curva. Acá sería bueno, no sé si Álvaro tiene un DMA. Bueno, en el DMA se tienen tres curvas, ¿no? En realidad, todas se puede decir que se puede armar desde un ppb hasta 15 ppm, dependiendo, pero en el software se agrupan en tres curvas. Una que está acá observando en la celda 0, otra en la celda 1 y la celda 2, ¿no? Y en cada uno, en la celda 0, si no mal recuerdo, son como 5 puntos. En la celda 1 repite es la misma lectura, pero toma otro valor de absorbancia, porque lo mide en otra celda, y se complementa con otros 3 más, y en la celda 2 también toma parte de lo que ha leído en la celda 1, pero igual con otro tipo de absorbancia, porque la celda también es mucho más pequeño, y ¿cómo se llama? Arma otra curva, ¿no? Alrededor, en total, de lo que tiene, creo que son como unos 15 aproximadamente. Tú, Waldo, que has hecho bastantes curvas, ¿cuántos puntos más o menos está teniendo todas las 3 celdas? ¿Me podrás complementar en eso? Normalmente son Una consulta. 10 por ahí. Para rango amplio hasta 12, por ahí más o menos. Uh-huh. Y ya, pues entonces, eso es lo que sugiere, ¿no? El proveedor. A tu consulta, lo mínimo necesario es lo que trabajamos usualmente, pues, también en las técnicas, de repente, que usamos bastante de absorción, de ICP, ¿no? Que tengas 3 puntos y un blanco es suficiente. Acá también podríamos tener eso, pero lo que está comentando justo Waldo, a cuanto más puntos tengamos, los errores que podrían tener estos puntos van a eliminarse, ¿no? Van a ser menores. Uh-huh. Una consulta en este punto. ¿Esta separación de puntos según curva se efectúa de manera automática o tú seleccionas cada celda donde quieras armar la curva? Yo puedo comentarte ahí, Jessica, el equipo automáticamente va a relacionar. Por ejemplo, si tú estás calibrando en la celda 0 desde 0 ppb hasta 100 ppb, el equipo lo que va a hacer es va a relacionar en la celda que está trabajando y la absorbancia que está obteniendo. Si supera esa absorbancia, el umbral que tiene el equipo, ya lo considera como la segunda celda, la celda 1. Y la celda 1 va desde 100 ppb hasta, por ejemplo, 500 ppb. Si supera otra vez el umbral,
ya va a pasar a la celda 2. Entonces, lo que te quiero decir es que el equipo automáticamente va a identificar en qué lugar se encuentra la absorbancia para, digamos, ubicarla en la celda correspondiente y darte el valor de la curva, ¿no? El valor exacto. Es decir, los tres valores de las tres curvas se generan en un solo archivo de calibración. ¿Alguna consulta adicional? Sí. Acá hay una consulta de Ceci. Nos dice qué diferencia hay entre el equipo DMA80 Evo y el DMA80 Tricel. ¿Cuál es la ventaja de cada uno? Bueno, en sí, en los equipos DMA80 son básicamente los tres modelos, que es el DMA80, el doble celda, que tiene 2 celdas nada más, el tricelda y el amplio rango. El DMA80 Evo y el DMA80 Tricel es el mismo. La diferencia en ese caso simplemente es que el Evo es el modelo actual, ¿no? Para agregar algo, los modelos Evo son modelos de doble haz. O sea, tienen un detector adicional. Lo que hace en realidad el modelo Evo con respecto a los modelos anteriores, a los DMA80, digamos, es de que al ser de doble haz tiene una mayor estabilidad, por lo tanto eso permite, digamos, que el límite de detección sea más bajo que en los DMA80 tradicionales, ¿no? Entonces esa es, digamos, la mejora que le han hecho, ¿no? Entonces Sí. tiene un detector más y por lo tanto ahí tiene una señal que va hacia la referencia y entonces puede compensar cualquier variación que pueda haber desde la lámpara misma hasta, digamos, un disturbio, digamos, en la misma muestra, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene el Evo. Claro, o sea, como le comentaba, al ser el Evo, la actualización, el modelo actual, ha variado tanto en las mismas partes internas de calentamiento, ¿no? Que son más eficientes. Y como menciona el ingeniero Locio, sí, agregar el doble haz, que es un detector más para mejorar la relación señal-ruido, ¿no? Eso te ayuda bastante para mejorar los límites de detección. Bueno, me parece que ya tenemos más consultas. Bueno, acá tenemos una última consulta. Dice, si estos equipos pueden trabajar a alturas mayores a 4.500 metros sobre el nivel del mar. No sé si lo pueden contestar José o Waldo, que son los que van a las minas. Bueno, para comentarte que sí puede trabajar a mayor altura, no habría problema en eso. Lo que sí simplemente es las recomendaciones del ambiente, ¿no? Entendemos de que en mina a veces es difícil mantener la temperatura, también el tema del polvo, o sea, son cositas que se tienen que mantener siempre de acuerdo a las especificaciones del proveedor, pero el equipo trabaja sin ningún problema. Gracias, José. Bueno, entonces ya, bueno, me voy despidiendo de ustedes. Gracias por su atención. Y bueno, los esperamos para los siguientes foros y webinars. Estamos dejando los correos de los compañeros que participaron en el foro y también la programación de la siguiente semana. El día martes tenemos un webinar sobre el software Syngistic de ICP óptico sobre procesamiento de datos con este software. Y el jueves 16 el webinar de extendiendo la vida útil del instrumento ICP. Bueno, los invito a que ingresen al canal de YouTube de Científica Andina, también a nuestra página de Facebook y de LinkedIn para que puedan ir viendo las actualizaciones que tenemos y la programación de los foros futuros. Eso ha sido todo por hoy de mi parte. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y por siempre estar ahí constante con nosotros, con todos estos temas que compartimos con mucho gusto con cada uno de ustedes. Los esperamos nuevamente la próxima semana. Y bueno, que estén muy bien junto a su familia. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me despido. Jessica Loaiza.
La próxima semana los esperamos. Tenemos, como ha compartido Jan, temas de ICP óptico. Y bueno, los esperamos ahí. Que tengan buenas noches y cuídense mucho. Agradecerles su atención, como siempre. Que tengan buenas noches y que descansen. Gracias por su asistencia. Como mencionó Jan, los videos de todas nuestras charlas, la mayoría están en YouTube, ahí la pueden revisar. Y los esperamos la siguiente semana en nuestros nuevos webinars. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Esperamos haber ayudado un poquito en las dudas, consultas que hayan tenido. Y bueno, esperarlos en los próximos webinars. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.